Un gesto de bienvenida y dibujaría sirenas enlazadas a los sueños que emergen en la primera página del libro El dibujante de relatos. Si yo fuera Antón Castro, describiría pausadamente el porqué de Juan Tudela. Si yo fuera Antón Castro, siempre el Juan Tudela sería el primero e intercambiaría sin sonrojo la importancia de la tercera persona frente a la primera. Si yo fuera Antón Castro, dibujaría en el viento el rostro de ellos, esa tercera persona del plural que anida en el anonimato de Rosalía, del loco del faro, de la poeta, del ciclista, de un campeón del mundo, de Fermina, del carterista, de Elke, de la maga o la tenista, de un coleccionista de hoteles, de ellas, Oriana o Adriana, del hermano Zacarías, de don Mariano o Marianito, del arquero que quería volar. Y seguro que en alguno de ellos, Antón, con la precisión de Juan, dibujaría su silueta, su sonrisa, su impaciencia por querer contar historias que saben a maletas con nombre propio o casi a cuentos de amor. Si yo fuera Antón Castro, te diría al oído frases impensables que nacen del corazón. El mundo le entraba por los ojos con el vértigo del relámpago. Y junto a ese espasmo vital, dibujaría, como Juan Tudela, el pañuelo de óvalos blancos de Juan Bautista Heredia. Pero si yo fuera Antón y Juan y Antón, me enfundaría en un sombrero blanco y negro, en una camiseta blanca y negra y te diría: me llaman el loco del faro. Y sin remilgos ni aspavientos entonaría mi futuro: soy y seré poeta. Y deletrearía algún que otro nombre propio: Jesús Loroño, Poblet, Martín Bahamonte. Si yo fuera Antón Castro, sabría de ciclistas, de boxeadores, de futbolistas, pero como yo no sé de ellos ni de tantos otros, me conformo con dejarme arrastrar por su sabiduría, su memoria, buenísima memoria, y su amistad, y la de sus amigos que le arrastraron una vez más a esta aventura de tejer las palabras que dan los rostros. Juan Tudela lo consiguió e hizo de los personajes humildes, anónimos, con el carisma de la calle, un libro que derrocha ternura y admiración por los sin nombre. La calle, el café del barrio, el tren de tercera, los amigos de lo ajeno, los hoteles de este mundo inmenso, inspiran proximidad, inspiran cercanía. Un anonimato resuelto en blanco y negro por los trazos de Juan y las frases de Antón. Una frase buscada al azar permite adentrarnos en un amor sin fisuras, loco, sorprendente. Un amor encerrado en una maleta. Esta es tu maleta de cine, cuídala. Será tu isla de tesoros y de sueños. Frases que, sumadas unas a otras, dibujan el paisaje vital del rostro que imaginó Juan y que a nosotros, los lectores, nos permiten encontrar el espíritu de otros personajes que compartieron nuestra vida y que tanto se parecen a los del dibujante de relatos. Eso es lo maravilloso de ser Antón Castro, escribir como piensas y sientes, elevar a mayúscula o a mayúsculas la humildad de la calle y de quienes le dan vida. Encontrar poesía donde los 5 sentidos solo alcanzan a ver la prosa de la rutina. Resumir en un microrrelato la actitud frente a la vida de un ser humano singular. Yo no soy Antón Castro, ni Juan Tudela, pero me enriquezco con ellos gracias a este libro que esta tarde de marzo presentan en Teruel. Gracias a su talento he disfrutado de un universo plural, de una historia hecha de realidades pegadas a esta tierra que me suenan familiares y cercanas, pero a veces indescriptibles por ser tan cotidianas. Una realidad que ambos han hecho suya, pese a que su nacimiento se obró frente al océano Atlántico y al mar Mediterráneo. Y como ellos me despido con un párrafo y una imagen final. Querido Daniel, ojalá le guste este Aragón incompleto. Ojalá que estas fotos que le envío mitiguen su dolor. Isaac Dinesen, aquella mujer que tuvo una granja en África, decía que todas las penas del mundo se pueden aliviar si se meten en un cuento. Este es el mío para usted. Le envío todo mi afecto y mi admiración más incondicional. Y yo cierro las comillas para también trasladarles mi afecto y admiración a Antón y Juan, porque me han hecho soñar en un tiempo convulso y triste. Con ellos he recuperado la belleza de la palabra y la sinceridad de los gestos. Es ahora ellos los que tienen la palabra y el arte de describirnos el dibujante de relatos. En publicidad había estado sometido a la presión de los encargos, a las prisas,
a la obsesión por no encontrar la idea. Pues una vez jubilado ya, yo tengo una casa en un pueblo en la provincia de Huesca, en Agüero, cerca de Riglos, y allí empecé a tontear y fueron surgiendo casi sin pensar unos retratos que los hacía en unos tamaños pequeños, dejándome llevar la mano libre, y una vez que ya los tenía más o menos el contorno de las cabezas, los enriquecía con detalles, con difuminados. Bueno, ya cuando tenía unos cuantos, nos vimos con Antón en Zaragoza y se los enseñé. Y entonces de allí surgió, bueno, yo le pedí si él podía escribir lo que le pudiera sugerir cada retrato, y él, como es tan buena persona, enseguida accedió. Y bueno, poco a poco yo fui haciendo dibujos, ya me lo tomé mucho más en serio porque ya tenía un compromiso, y con Antón nos reuníamos periódicamente a tomar un café y hablábamos de historias, de los dibujos, y poco a poco fue tomando forma esta historia, ¿no? Pero hay un fragmento de esa carta que ya he leído, que es una carta, yo me invento aquí, nos hemos inventado con Juan, una fotógrafa que se llama Laura Garcés, y de repente se entera de que ese gran fotógrafo, sobre todo de escritores, que se llama Daniel Morzinski, un argentino de origen polaco que vive en París y que es, ya os digo, es todo un personaje, no sé muy bien la razón, un día le arrojan más de 30 años de archivos a la basura. Y entonces yo le escribo, porque lo había conocido en París, le digo, oye, qué pena me da, ¿cómo estás? Me dice textualmente, mi dolor no tiene consuelo. Te agradezco mucho, Antón, que seas cariñoso, que seas delicado, pero que sepas que en este momento es tal mi desgarro que no hay nada que hacer. Y entonces se me ocurrió lo siguiente, ya sé que es una tontada, pero es una tontada que los escritores podemos hacer. Yo invento una escritora aragonesa que se llama Laura Garcés y que decide hacerle un regalo a Daniel Morzinski. Hace un viaje por todo Aragón y le manda las mejores fotos que ella ha hecho en ese viaje, que puede durar 2, 3 o 4 meses, ahora no me acuerdo. Y ese viaje también pasa por distintos lugares de Teruel. No está aquí todo Teruel, chicas de Cella, no me lo toméis a mal, chicas de Soledad, pero está un fragmento de Teruel. Y dice así: no podía faltar en mi obsesión Teruel. Existe un lema, casi universal ya, que dice: Teruel existe. A mí me gusta decir, Teruel existe, persiste y resiste. Teruel es deslumbrante, en su casco histórico mudéjar y en ese matarraña que parece nuestro Mediterráneo. Huele a mar en tierra firme, a magia y a bandoleros que atraviesan a caballo los caminos del ocaso. Teruel es deslumbrante en los llanos de Alfambra. Allí la tierra parece lisa e inacabable. Y en el Barracín, ese lugar al que siempre me gusta volver. Concentra el rumor de la piedra y la ebriedad de las horas eternas. Un ángel le da una pátina de inmortalidad a las paredes y a la curva de ballesta del río Guadalaviar. Allí he esperado la aparición de Doña Blanca saliendo del río en la claridad láctea del plenilunio de agosto. Bueno, este es un libro que yo he hecho con muchísima felicidad. Les voy a decir, y no es aquí falsa modestia, sobre todo por una razón. Porque hay un momento que Juan viene a verme. Juan había hecho una exposición preciosa que se llamaba Del lápiz al ratón, que era una síntesis de su trabajo de publicidad, los carteles que había hecho para el Pilar, de un montón de cosas, de sus colaboraciones con Gloria Fuertes, bueno, un montón de cosas. Y claro, ahí de repente te encuentras, yo sabía quién era, nos conocíamos, pero de repente al verlo allí todo en el Palacio de Montemuzo te das cuenta realmente lo que ha sido ese trabajo, lo que ha sido un poco las artes gráficas, lo que han sido los oficios, lo que ha sido el sentido del color, la composición, lo que ha sido la concentración de historias, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo le tenía ya mucho afecto, y cuando aparece un día por el Heraldo con unos primeros, esto que estáis viendo ahí, bueno, yo la verdad es que lo tenía claro, aquí voy a darlo todo, pero voy a darlo todo en un sentido teniendo en cuenta que este era su libro. Y yo solo le dije una cosa: yo voy a colaborar contigo en lo que quieras, solo te pido que el libro que hagamos, que sea el libro que tú quieres hacer. Entonces a partir de ese momento, bueno, pues empezamos a trabajar. Por ejemplo, aparecía un día me traía, por poneros un ejemplo, ¿no? Me traía este personaje. Y yo le decía, la primera pregunta que yo le hacía: Juan o Juanito, como le llamaban de niño, ¿has pensado en alguien? Dice, en este no he pensado en nadie. Entonces nos poníamos a mirar. ¿Qué pensáis que puede ser?
Efectivamente. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo habéis visto o no? ¿Lo habías visto, pícaro? Evaristo es un pícaro. Bueno, pues es un carterista. Yo no había escrito jamás de carteristas. Pero, claro, cuando hacemos las cosas, bueno, pues él de repente sí había conocido a algunos carteristas. Entonces, cuenta, ¿qué carteristas habéis conocido? Yo no. Mi padre tenía una serrería y en aquellos tiempos, cuando los carteristas eran artistas, pues este hombre, como todos los del gremio de la madera, le faltaban 2 dedos y tenía una habilidad con los restos que daba para extraer los bolsillos, hacía así y subía el forro hacia arriba y cogía el dinero. Esto me lo contaba mi padre y seguramente se lo dije a él, pero él ha imaginado otras historias mucho más. Yo lo que he hecho es, claro, en realidad yo he trabajado con mucha libertad, como os podéis imaginar. Él confiaba mucho en mí, yo confiaba mucho en él. Yo le decía, dame las 7 frases que tengas sobre los personajes. Yo las anotaba y a partir de ahí hacía mi composición del lugar. Pero yo he estado siempre a su servicio. Entendedme, es decir, yo siempre quería que de alguna manera, claro, este personaje, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, ¿esto qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué has pensado? Bueno, realmente me ha salido así, no he pensado en nadie en concreto. ¿Tú qué crees que puede ser? Digo, pues para mí esta es una mujer un poco de aquellas magas que echaban cartas, tal. Digo, dice, sí. Entonces, claro, bueno, pues ¿qué hago yo? Bueno, utilizo mi pequeña memoria, las cosas que me acaban de pasar en el periodismo, y utilizo también una cosa que sabíamos. La gente que vive en Zaragoza, en la calle del Temple, había una especie de echadora de cartas que era muy famosa, donde la gente iba a consultarle historias de amor, bueno, de todo, me acuerdo perfectamente. Yo tenía amigos que eran científicos absolutos, que no creían en Dios y tal, pero creían en aquella echadora de cartas que se llamaba Antonia. Yo tenía amigos que iban, tenía un amigo que se llamaba Raimundo. Digo, pero Raimundo, tú que eres ecologista, que te has hecho químicas, no sé qué, ¿cómo? Pues se lo quería a pies juntillas. Bueno, pues con ese material yo construyo una historia. Y bueno, estamos aquí, todo el rato hemos estado trabajando así, ¿no? Bueno, hay otras muy bonitas, por ejemplo, claro, hay algunas, dices tú, bueno, esta, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Entonces él decía, tenía como unos bocetos allí de payasos, no estaban del todo concretados y tal, pero empezamos a hablar, y dice, no, es que yo querría hacer como el payaso chistoso y el payaso serio, y no sé qué, y de repente nos apareció por allí alguien que podía ser como una amazona, o que podía ser una trapecista. Yo, claro, pensamos, bueno, imaginaros cuando éramos niños salía a todas horas, sobre todo en la revista Semana, que era Pinito del Oro. Esto era muy fácil, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues voy a contarte también yo le preguntaba, ¿pero has pensado en algún circo y tal? Bueno, a lo mejor, no sé qué. Entonces, bueno, yo con todo ese material empezaba a hacer, y aquí hemos hecho un circo que acampaba casi delante de su casa, allí en el Cabezo Buenavista. Hemos hecho luego leí una historia también, porque claro, ya sabéis que los escritores, en el fondo aquí hay unos cuantos, y está, por ejemplo, Elifio, que sabe de esto bastante. Los escritores lo aprovechamos todo, ¿no? Lo aprovechamos, si vemos una noticia en la prensa, nos interesa. Si vemos, yo por ejemplo, con este personaje, y no quiero perderme, acababa de leer una historia en la Contra de la Vanguardia de un hombre de circo que se llama, creo que es Luis Raluy, que resulta que, entre otras cosas, al margen de ser un tipo fantástico, era experto en matemáticas y asistía a congresos de matemáticas en medio mundo. Bueno, pues mi payaso sonriente no asiste a congresos asiste a congresos de matemáticas, y es una autoridad en las matemáticas. Entonces el que se ponga a leer el texto le puede parecer atrabiliario, sigue la historia bien, pero dice, ¿pero dónde has sacado esto? Bueno, pues lo he sacado siempre de... Entonces, bueno, hemos utilizado la vida, la memoria, lo que soñamos, la imaginación, cosas que se nos ocurrían a los dos, y luego la verdad es que él no se metía... a veces me corregía, me decía, oye, que has puesto aquí esto, y en esa fecha en Zaragoza no pasaba esto, ¿eh? No, o sea, me hacía estas correcciones, tal. Y luego el libro tiene como cosas que son más de él casi que mías, pero que a mí me interesan mucho. Por ejemplo, la base americana es muy importante en Zaragoza. La base americana ha sido muy importante desde el punto de vista sociológico, pero también ha sido muy importante desde el punto de vista de cómo entraba el cine y sobre todo la música.
Yo he entrevistado a Santiago Auserón, que me ha contado toda esta historia. He entrevistado a las hermanas de Eduardo Laguarda, el pintor, que me han contado cómo había llegado. Y bueno, de alguna manera todo eso lo hemos metido aquí. Aquí hay un homenaje a la llegada de la música. Hay un homenaje, bueno, a Django Reinhardt, por ejemplo, un personaje que hemos... No sé. Entonces, es decir, está todo. Está el mundo de la pintura. Hay varios homenajes a los pintores. Bueno, se llama La Quinta del Paraíso. Es una historia un poco fuerte para mis chicas, pero que no me lo tomen a mal. No, que son mayores todas. Sois todas mayores, Sí, vale. Dice así. Se llamaba Francisco García Garfias, pero todos lo conocían por Curro, como su abuelo, minero en Ojos Negros, como su padre, pescadero en Alcañiz, tras haber hecho el servicio militar en la Marina en Mallorca. Su padre le contaba muchas historias de sus años mozos, de barcos, de fiestas, de mujeres bonitas, del ir y venir de turistas en el aeropuerto. Un día Curro, que no era buen estudiante, decidió irse de casa. Le dijo a su madre, modista, que salía a buscar trabajo, que se iba a Barcelona o a Mallorca, quién sabe. Y allá se fue, con muy poco dinero en los bolsillos y un atillo de ilusiones en la cabeza. Se aficionó a las motos y a vivir peligrosamente. Iba de concierto en concierto, recorría el país a su antojo, dormía en las playas, pero cayó en una redada policial con demasiada droga en los bolsillos. Le mandaron a la cárcel de Torrero. Desde allí, como si estuviera en el fin del mundo, les escribía a sus padres. Les decía que estaba aprendiendo un oficio y que pronto regresaría a casa. En la cárcel conoció a Claudio Bravo, al que apodaban el Loro, y se hicieron amigos. No sabía entonces que era un proxeneta importante, tan importante como peligroso, que se había hecho rico con varios prostíbulos, entre ellos la Quinta del Paraíso, que estaba en las afueras de Zaragoza. Salieron del calabozo casi a la vez y el Loro le ofreció un puesto de hombre para todo, de contable, de encargado o de relaciones públicas. Le dio un pequeño cuarto y desde allí controlaba a los clientes, a las chicas espectaculares, la provisión de botellas o la limpieza de los sofás. Incluso aprendió a razonar con la policía. Pensó que había llegado el momento de sentar la cabeza y de hacer algo de dinero. Ese trabajo era como cualquier otro. En cuanto pudo regresó a ver a su familia y le llevó un regalo a su madre, un equipo de música que él mismo le instaló y una colección de discos de todo, boleros, salsa, canción italiana, rock suave, algo de jazz y música clásica. Todo iba demasiado bien hasta que se fijó en Ekaterina, la joven rusa de increíble cuerpo, cabello claro y unos ojos azules que iluminaban la tierra. Aunque en realidad, más allá de su exuberancia y de sus piernas interminables, Ekaterina tenía una sonrisa bonita, tan cautivadora que acabó por volverlo loco, loco de amor, de deseo, loco de ternura. Jamás le había ocurrido nada semejante. Ella era misteriosa y dulce, hablaba algo menos de lo justo y sonreía a todo el mundo. Su amante ocasional salía del reservado con una indefinible cara de satisfacción. La felicidad debía ser eso, pensaba Curro a menudo, encerrarse con Ekaterina a solas. Era la más solicitada, la que más trabajaba, y eso que en la Quinta del Paraíso había chavalas bonitas para morirse de gusto hasta 6 veces al día durante una semana, tal como dijo un conocido empresario de Teruel. Una noche, un poco antes de cerrar, le dijo: si quieres, en vez de llamarte un taxi, puedo llevarte a casa. Ekaterina aceptó y lo invitó a tomar una última copa en su pequeño apartamento. A Curro le gustó la decoración, el ambiente tan cuidado, un cartel de cine de Ojos Negros de Nikita Mikhailov y el cóctel que le preparó. Curro no sabía muy bien qué hacer ni qué decir, pero ella tomó la iniciativa. O te marchas ahora o creo que deberíamos ducharnos juntos. Nunca había sido tan dichoso. En su cabeza se confundió todo: el amor, el placer, la suavidad de los besos, la violencia de los temblores, el vértigo del deseo que no desfallece. Al alba ella le dijo: esto no debe saberlo nadie, y él apuntó: y mucho menos el Loro. Repitieron otras veces, otras noches. En ocasiones ni siquiera era necesario el sexo. Hablaban, bebían, se miraban, se contaban cosas intrascendentes, se reían, veían películas.
Volvían a mirarse, se besaban, se amaban con furia, con avidez o con una delicadeza inesperada. Curro estaba radiante, se le estremecían por igual el corazón, cada poro de la piel y el cerebro. Se dijo que la Quinta del Paraíso era la perfecta definición de su vida y de su estado de ánimo. Una noche Ekaterina no apareció, ni a la siguiente. Curro tampoco quería levantar sospechas y apenas preguntó. Le dijeron que estaba enferma, que había tenido que salir de viaje de su país. A los 3 días le preguntó a El Oro. Su respuesta fue tan hiriente como lacónica. «Ah, ¿no lo sabías? La he devuelto a casa antes de que lo echase todo a perder. Jamás dejes que ninguna puta se interponga entre nosotros». Curro se marchó a su cuarto, que le resultó más sombrío y agobiante que nunca, y puso en el equipo de música un disco de Serrat. Cuando oyó cantar «Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha», se le saltaron las lágrimas. En este texto, lo único que me dijo Juan es que le recordaba a Curro el Palmo. Pues hasta llegar aquí ya veis la cantidad de vueltas que hemos dado. Sé que es un cuento triste, pero por otra parte, no sé, a mí me resulta... creo que reivindica muchas cosas, ¿no? Y creo que es una defensa también del amor. A ti, porque hay mucho homenaje. Yo le decía, pero es que metes torrero a todas horas, ¿no? Es que él vive en Torrero. Claro, en el barrio de Zaragoza. Y, por ejemplo, en la historia de los payasos, pues dice que tenían la sede social en Torrero, venían de México, y bueno, y siempre ha dicho que era, que lo hacía por mí, que era un pequeño homenaje, y siempre ha sido así de generoso conmigo. Pues como yo soy de Murcia, aunque a los 3 años ya me trajeron a Zaragoza, pues siempre venía un pariente del pueblo a hacer el servicio militar, y en aquellos tiempos era costumbre pues que dejaban la maleta en casa y venían los fines de semana a cambiarse de ropa y todo eso. Y cuando llegó que además le apellidaban el Huilla, venía ya con ese mote de allá, porque era muy aficionado al cine, abrió la maleta y a mí me sorprendió, la tenía toda forrada de prospectos de cine de la época de los años 50. Y entonces yo reproduje la maleta, haciendo fotocopias de carteles antiguos de la época, y la fotografía es la única foto del libro. Dice, llegó un sábado por la mañana con su traje de militar asustado y una maleta grande. Era frágil, esbelto, de una sonrisa que pareció tímida o algo forzada. Mi madre le enseñó el cuarto de invitados y le abrió el armario con luna. Lo miraron todo al unísono, las mesillas de noche, las alfombras, algunas alacenas, la cama, pero sobre todo el armario, las dependencias umbrías, los cajones, el cuerpo de colgadores. De inmediato comprobaron que la maleta no cabía del todo y decidieron que se colocaría encima del armario. Aquel fue un buen pretexto para distribuir la ropa. Mi madre, peluquera de oficio, había sido muy ordenada. Instalaron todas las piezas y la maleta quedó abierta sobre la cama. Era una maleta marrón de cartón, pero por dentro estaba revestida de papel de periódico, o algo así. Me acerqué. No era papel de periódico, sino una superficie satinada llena de prospectos de cine, de fragmentos de periódicos y de retratos de actores y de actrices. Él se dio cuenta de mi curiosidad y me llamó a su lado. Mira, mira, aquí están Ava Gardner, Jean Tierney, Rita Hayworth, Joan Crawford, John Wayne, Alan Ladd, Gary Cooper, Boris Karloff, Tyrone Power, Katharine Hepburn. Dijo otros muchos nombres. Retuve además el de Ingrid Bergman, que era una mujer que me gustaba mucho. Fue, creo, mi primer amor de cine. La maleta se quedaba allí. El joven militar venía los fines de semana, se cambiaba y salía con sus amigos. Iba, me dijo un día, sobre todo al cine y a pasear al parque grande, a los autos de choque. Yo aprovechaba durante la semana para contemplar los secretos de la maleta. Me aprendí las películas, algunas declaraciones, nombres de directores y productores y músicos. Me gustó mucho un nombre rarísimo, Miklos Roxá, y disfrutaba con la belleza y el cuerpo modelado de tantas y tantas mujeres.
Un día el joven militar me invitó a una sesión doble en el Monumental y otra vez al Goya y al Arlequín, donde vi a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman. Ella lloraba de amor y él fumaba, bebía y escuchaba una canción desesperada. Todo tiene su final. Aquel joven terminó el servicio militar y vino a buscar sus cosas. Trajo otra maleta, vi cómo la metía todo dentro. Luego bajó la maleta marrón y empezó a llenarla de revistas, de folletos, de retratos, de programas de mano y de carteles. Me miró y dijo: esta es tu maleta de cine, cuídala, será tu isla de tesoros y de sueños. A mi madre le regaló una peluca rubia que permaneció algunos años en la peluquería. Está hecha con los cabellos de Verónica Lake, eso me han dicho. No volvimos a verlo nunca más. Era de un pueblo de Murcia, de donde habíamos venido nosotros. Creo que no lo he dicho. Para mí aquel joven siempre fue William a secas, todo un galán de cine. Bueno, ven que de alguna manera la voz sería casi la de Juan. Es un cuento triste, pero a la vez también es un cuento de amor muy intenso. La vio allí, en la librería, tan hermosa como siempre, tan frágil como ensimismada. La vio como la había visto tantas veces, en la cocina, en el coche cuando viajaban, leyendo poesía o sonriendo con unos ojos desmesuradamente alegres y pícaros después del amor. La vio sigilosa, como si tuviera el corazón en otra parte, el corazón y el pensamiento. Le dolía mirarla. Le dolía recordar los días inolvidables que habían pasado juntos y las sucesivas y lentas formas del adiós. Tras la ruptura, él no hacía más que preguntarse qué era el amor, por qué sobreviene la catástrofe, porque alguien a quien deseas con locura, con toda la sed de la noche sin fondo, deja de quererte de golpe, 3 horas, 27 minutos y algunos segundos después del último beso. No podía soportar ni un segundo más su presencia. Su olor le llegaba como una ráfaga de aliento o de asfixia, como una invasión de olor a membrillo. Pensó: la belleza a veces se vuelve insoportable. Uno nunca está preparado para el dolor de la despedida. Al irse de la librería, pasó ante ella con la mansedumbre animal del vencido. Pues nada, muchísimas gracias.